Gracias. Creo que una media hora, máximo 35 minutos debiéramos terminar para que cumplamos con el compromiso que tenemos de terminar no tan tarde. Voy a iniciar la grabación entonces. A continuación, vamos a pasar a hablar de una temática distinta. Recuerden ustedes que cuando definíamos derecho administrativo decíamos que era una rama del derecho público interno, que en primer lugar regulaba la organización de la administración del Estado. Es decir, entonces, estamos hablando de administración entendida como organización, en primer lugar, y vamos a entrar a revisar a continuación la teoría de la organización de la administración del Estado. Ahora bien, algunas generalidades. Lo que nos sirve como marco de entrada al estudio de la teoría de la organización de la administración del Estado son, aunque ustedes no lo crean, increíblemente las normas, algunas normas del Código Civil en lo relativo a personas, es decir, libro primero del Código Civil. Desde esa perspectiva, ustedes saben que las personas, nosotros las clasificamos regularmente en personas naturales y en personas jurídicas, aunque es más propio hablar de personas morales. ¿Ah? La verdad es que el concepto general de sujeto de derecho es personas jurídicas. Y las personas jurídicas, a su vez, son las personas naturales o las morales. Pero nosotros en nuestro derecho acostumbramos a distinguir entre personas naturales y jurídicas, para hacer referencia a las morales. ¿Ya? Pero en definitiva es un tema terminológico. ¿Ya? Pero esos son los sujetos de derecho, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho civil. Por lo tanto, nosotros, si nos vamos al derecho civil, vamos a encontrar de que el Código Civil es el que trata primeramente estas personas morales, que nosotros denominamos habitualmente como personas jurídicas, y lo hace en el libro, perdón, en el título 33 del libro primero del Código Civil, de las personas jurídicas, ¿ya? Así lo denominan. Y ahí, de hecho, fíjense ustedes, se define, específicamente en el artículo 545, se define a las personas jurídicas. Y Andrés Bello nos va a decir que las personas jurídicas son personas ficticias, capaces de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Y luego, la misma norma va a referir a estas personas jurídicas clasificándolas dentro de la nomenclatura propia de su época, diciéndonos entonces que las personas jurídicas o son corporaciones o son fundaciones. ¿Y eso por qué? Repito, porque en definitiva Andrés Bello clasifica a las personas jurídicas dentro de las tipologías propias de su época. Ahora bien, si nosotros revisamos ese título 33 del libro primero del Código Civil, nosotros nos vamos a encontrar en que, o con que el artículo 547, inciso segundo del Código Civil, nos va a señalar que las disposiciones de este título, es decir, personas jurídicas, no resultan aplicables a las personas jurídicas de derecho público, nos va a decir a las corporaciones o fundaciones de derecho público, como la nación, como las municipalidades, como el fisco, como las comunidades religiosas, etcétera, así como tampoco a los establecimientos que se costean con fondos del erario nacional. ¿Por qué no se aplican a ellas? Bueno, porque estas corporaciones y fundaciones se rigen por sus leyes y por sus reglamentos propios. Se rigen por sus Profe, leyes, ¿sí? ¿cómo fue la palabra que dijo? ¿Cuál palabra de todas las que dije? Dijo ni los establecimientos del Ah, erario, algo así. sí, ni a los establecimientos que se costean con fondos del erario nacional. ¿Ya? A esos no se les aplica. Y el mismo artículo 547, inciso segundo, dice que no se aplica. ¿Por qué? Bueno, porque quedan regidos por leyes y reglas especiales. Así lo dice el artículo 547, inciso segundo, que de hecho ustedes lo tienen por ahí en el apunte que yo les dejé sobre esta materia. 547 nos dice, inciso segundo, lo leo textual:
Tampoco se extienden las disposiciones de este título a las corporaciones o fundaciones de derecho público como la nación, el fisco, las municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario. Estas corporaciones y fundaciones se rigen por leyes y reglamentos especiales. Ahora bien, fíjense ustedes que cuando nos está hablando de corporaciones y fundaciones de derecho público, está hablando el Código Civil precisamente de estos organismos administrativos. Pero obviamente lo está haciendo, repito, bajo la nomenclatura propia de su tiempo. Fundaciones y corporaciones de derecho público. ¿Qué podemos sacar como conclusión a partir del artículo 545 del Código Civil y también a partir de lo dispuesto en el artículo 147, inciso segundo, 547, inciso segundo del Código Civil? En primer lugar, fíjense ustedes que hay un elemento valioso. El Código Civil reconoce al fisco de Chile como persona jurídica de derecho público. Cuando nos dice que no se extiende las disposiciones de este título a las corporaciones y fundaciones de derecho público, como el fisco. Y esto es importante, fíjense ustedes, ¿por qué? Porque es la única norma en nuestro ordenamiento jurídico que le reconoce al fisco de Chile la calidad de persona jurídica. Y de verdad, o sea, el fisco de Chile es la persona jurídica y el patrimonio del Estado. Y por lo tanto, ahí tenemos un primer elemento valioso. El segundo elemento es que esta norma del artículo 547, inciso segundo del Código Civil, nos permite sustentar que si las normas de este título 33 del libro primero del Código Civil no se aplican a la administración del Estado, podemos concluir con mediana lógica que las restantes normas del Código Civil sí pueden resultar aplicables a la administración del Estado en la medida, obviamente, que resulten compatibles con el derecho administrativo, ¿verdad? No tendría sentido que el Código Civil nos diga, mire, las normas de este título no se aplican a las corporaciones y fundaciones de derecho público, y las otras tampoco. Sería absurdo. Sería absurdo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, podríamos entender también a partir de aquí, contrariamente a lo que sustenta, por ejemplo, el profesor Eduardo Soto Clos, podríamos entender entonces de que hay otras normas del Código Civil que se aplican a los organismos de la administración del Estado, repito, en la medida que sean compatibles con el derecho administrativo. Entonces, sustentar que el Código Civil es inaplicable en bloque a las personas jurídicas de derecho público parece equívoco a partir de lo dispuesto en esta disposición del artículo 547, inciso segundo. Además, el Código Civil contiene otras disposiciones, muchachos, que también refieren expresamente a organismos de la administración del Estado. Por ejemplo, nosotros antes ya lo hemos visto, el artículo 2497, el artículo 2497 del Código Civil a propósito de la prescripción. Nos dice que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos, ¿verdad?, y corporaciones nacionales. Es decir, el artículo 2497 en materia de prescripción, nuevamente es una muestra de que esas disposiciones sí se aplican, ¿verdad?, a los organismos de la administración del Estado. Otro ejemplo, en materia de derecho sucesorio, que ustedes, me imagino, van a estudiar más adelante. Cuando una persona fallece sin dejar un testamento, es decir, cuando estamos frente a una sucesión intestada, fíjense ustedes que la ley establece órdenes sucesorios, órdenes de apelación sucesorios. ¿Saben quién es nuestro heredero en el quinto orden sucesorio? El fisco. El fisco de Chile. Exactamente. Y así lo dice expresamente el artículo 995 del Código Civil. Por lo tanto, nuevamente, fíjense ustedes cómo se está haciendo alusión a normas
se está haciendo alusión a organismos administrativos a propósito de normas civiles. Otro ejemplo, en materia de prelación de créditos, el artículo 2472 del Código Civil dice lo siguiente: la primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran. 9. Los créditos del fisco por impuestos de retención y de recargo. Créditos del fisco por impuestos de retención y de recargo. O sea, nuevamente se alude. Fíjense ustedes entonces que, repito, tenemos dos cuestiones importantes que podemos desprender de estas dos normas, del artículo 545 y del artículo 547, inciso segundo del Código Civil. Primero, el Código Civil reconoce correctamente al Fisco de Chile como persona jurídica, con patrimonio propio. Y en segundo lugar, nos permite sustentar que si entonces no se aplican las disposiciones de ese título, razonablemente podemos entender que las normas de otros títulos del Código Civil sí resultan aplicables. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué nos permite Profe, diferenciar? Sí, disculpe, escucho. disculpe que lo interrumpa, es que me perdí un poco, lo siento. Estamos hablando de que hay normas en el Código Civil que sí se pueden aplicar a las personas jurídicas, hay normas que Claro. solo se pueden aplicar al fisco. Lo siento, es que me distraje un poco. A ver, ojo. El artículo 547, inciso segundo, lo que establece es que las normas de este título, repito, título 33 del libro primero de las personas jurídicas, no se aplican al fisco, a las municipalidades, y bla. Ok. Eso nos permite entender entonces que si el título nos está diciendo que las normas de ese título no se aplican, a contrario sensu, hay normas del Código Civil de otros títulos que sí pueden resultar aplicables, porque no tendría sentido que el título nos diga, las de este título no se aplican y las de los restantes tampoco. ¿Para qué lo va a decir así? Y de hecho, les demostré a partir de la materia de prescripción, a partir de la materia de sucesión, a partir de la materia de prelación de créditos, cómo otras disposiciones del Código Civil sí se remiten a estos organismos que integran finalmente la administración del Estado. Fisco, municipalidades, corporaciones y fundaciones de derecho público, etcétera. ¿Se entiende, Moira? Sí, profe, disculpe la Ya, interrupción. Gracias. no hay problema. Vamos a un segundo punto de aspecto general. Y la pregunta, bueno, ¿cómo podemos diferenciar, cómo podemos diferenciar una persona jurídica de derecho privado a una persona jurídica de derecho público? Ya sabemos que el Código Civil en su nomenclatura, ¿verdad?, agrupa a las personas jurídicas de derecho público dentro de las dos grandes estructuras de su tiempo, como corporaciones y como fundaciones de derecho público. Y nos ejemplifica, nos dice, mire, como por ejemplo el fisco, las municipalidades, etc. Ahora, más adelante nos vamos a preguntar y vamos a decir, esa denominación que da el Código Civil, 1857, esa denominación, ¿es adecuada a los tiempos actuales? Ya lo vamos a responder más adelante. Pero por ahora, la pregunta que debemos formularnos es, ¿cómo podemos diferenciar a una persona jurídica de derecho público con una persona jurídica de derecho privado? En primer lugar, según el origen. Según el origen. Es decir, las personas jurídicas de derecho privado, estimados estudiantes, como ustedes muy bien saben, se crean, se constituyen por vías contractuales. Por las vías contractuales propias del derecho privado. ¿Cómo se configura regularmente una sociedad? Bueno, a través de un contrato. El artículo 2053 del Código Civil lo dice, a ver si me acuerdo. Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. De mi estudio de examen de grado, lo digo más, ¿cuánto tiempo ya?
2008. Han pasado un par de años apenas, y todavía me acuerdo del concepto de sociedad o compañía del artículo 2053 del Código Civil. Bueno, ahí nos habla de la forma contractual. Es verdad, después se han creado otras sociedades, como por ejemplo la sociedad por acciones, que se puede constituir a través de un acto unilateral, o sea, no es necesario un contrato. ¿Ya? Pero en general diríamos que es a través de las vías contractuales. En cambio, ¿cómo se constituyen las personas jurídicas de derecho público, muchachos? Las Por personas ley. jurídicas, muy bien, conforme al principio de legalidad, ¿verdad? Que nosotros ya estudiamos. Entonces, se pueden constituir, ya sea en la Constitución, ya hay varias personas jurídicas, entes jurídicos públicos que están creados en la Constitución, Contraloría General de la República, Banco Central, ¿cuál más? Carabineros de Chile, los ministerios, las Fuerzas Armadas, etcétera. Y obviamente también existen varias personas jurídicas que son, la gran mayoría, ¿verdad?, están creadas por vía legal. Y así lo dice por lo demás el artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución, ¿se acuerdan? Materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República, materias de ley, de iniciativa exclusiva del presidente de la República, crear nuevos servicios públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. Suprimirlos. Por lo tanto, tenemos una primera diferencia sustancial desde el punto de vista del origen. Desde el punto de vista del origen. En segundo lugar, por el fin u objetivo al que aspiran. Nosotros podríamos decir, ¿verdad?, que las personas jurídicas de derecho privado, bueno, aspiran a los fines comunes de aquellos que la constituyen. Fines de tipo privado, particulares. Podría ser un fin lucrativo, podría ser un fin cultural, podría ser un fin social, etc. La finalidad que persigue la persona jurídica de derecho privado es, en definitiva, aquel que le impregnan a aquellos que la constituyen. En cambio, las personas jurídicas de derecho público obviamente tienen una finalidad determinada por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? En términos generales podríamos decir, mire, genéricamente tienden al bien común, porque así lo dice el artículo primero, inciso cuarto, propósito, ¿verdad?, del Estado en términos generales. Bien común. Ahora bien, si nosotros nos vamos específicamente al ámbito del Estado de administración, podríamos decir, de conformidad a los artículos 3 y 28 de la ley 18.575, artículo 13 y 28 de la ley 18.575, podríamos decir que tienen por finalidad satisfacer necesidades colectivas de manera permanente, regular y continua. Ok. Satisfacer el interés público, el interés general. Bueno, y si queremos saber cuál es la finalidad específica ahora, por ejemplo, de Carabineros de Chile, del Servicio de Impuestos Internos, de la Contraloría General de la República, del Banco Central, de una empresa pública, tenemos que irnos a la ley que la crea. Y ahí nosotros por lo menos vamos a poder desprender cuál es el fin u objetivo al que aspira ese organismo público. Ahí tenemos una segunda diferencia. Tercera, en cuanto al ejercicio de potestades. Obviamente, las personas jurídicas de derecho público estatales ejercen potestades públicas. Y estos son privilegios propios de estas personas jurídicas que integran el Estado. Recuerden ustedes que las potestades administrativas son esos poderes jurídicos de acción con que el ordenamiento jurídico dota a los órganos de la administración del Estado para el cumplimiento de sus fines específicos. Es decir, la potestad administrativa es esa habilitación constitucional o legal previa y expresa que le permite al órgano actuar. Si no tiene potestad, no puede actuar. Pero esas potestades públicas le permiten al órgano administrativo actuar en ese plano de preeminencia, de superioridad. Bueno, ¿y podrán las personas jurídicas de derecho privado ejercer potestades públicas, potestades administrativas? Y la respuesta es no. No pueden. Y es más,
Fíjense ustedes en lo que nos dice el artículo 6º de la ley 18.575, la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. Pongan atención, por favor. El Estado, nos dice, podrá participar y tener representación en entidades que no forman parte de su administración, solo en virtud de una ley que lo autorice. Repito, pongan atención. El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no forman parte de su administración, solo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si estas entidades desarrollan actividades empresariales. Ojo, participar o tener representación en entidades que no son parte del Estado. Nos dice el artículo 6º, inciso final, las entidades a que se refiere el inciso anterior no podrán en caso alguno ejercer potestades públicas. No podrán en caso alguno ejercer potestades públicas. ¿Por qué en caso alguno? Porque no son parte de la administración del Estado. Por lo tanto, ahí tenemos una tercera diferenciación. Vamos a la cuarta. En cuanto al control. Obviamente, dado que los organismos de la administración del Estado están sujetos a un principio de juridicidad o de legalidad, puesto que actúan en este plano de supraordenación o primacía respecto de los particulares, están sujetos a controles bastante estrictos en cuanto a la debida observancia de ese principio de juridicidad del que nosotros hemos conversado. O sea, ya de hecho existe un organismo como es la Contraloría General de la República, artículos 98 y 99 de la Constitución, creado para ser un organismo de control de la administración del Estado. O sea, está creado para ello. Y eso nos demuestra que está sujeto, ¿verdad?, a controles bastante intensos. En cambio, obviamente las personas jurídicas de derecho privado no están sujetos a los mismos controles intensos respecto de los cuales sí está sujeta la administración o los organismos de la administración del Estado. Porque en definitiva el control, muchachos, es clave, porque no basta simplemente con decir, mire, las personas jurídicas de derecho público están sujetas a un principio de legalidad, deben ajustar su actividad al ordenamiento jurídico, ejercen potestades públicas y punto. Es necesario, ¿verdad?, establecer fuertes controles de tal manera de velar porque efectivamente esa prescripción se cumpla. Se cumpla. ¿Ok? Lo cual no es tan indispensable, no digo que no haya control, pero no es tan indispensable, los controles no son tan intensos en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. ¿Vale? Ahora bien, tercer punto. Y pregunta para ustedes, ¿existe alguna disposición o les suena que puede existir alguna disposición en nuestro ordenamiento jurídico que le reconozca a la administración del Estado o a la administración pública, que le reconozca como tal la calidad de persona jurídica de derecho público? Ojo la pregunta. ¿Existe en nuestro ordenamiento jurídico alguna disposición que a ustedes les suene por ahí que le reconozca a la administración del Estado o a la administración pública, que sabemos que son sinónimos, ¿verdad?, la calidad de persona jurídica de derecho público? ¿Les suena? Porque les anticipo, por ejemplo, en el derecho español, expresamente se le reconoce a la administración del Estado la calidad de persona jurídica de derecho público, es decir, con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio. ¿En Chile eso es así o no? ¿Dónde está definida la administración del Estado en Chile? ¿Se acuerdan? Artículo primero de la ley 18.575. Profe, ¿no tenía que ver con eso de que estaba como la confusión de lo que era como la administración, como del término, también estaba asociado como a eso, ¿no?
Sí, claro, pero veíamos en cuanto a si se definía administración como actividad o como organización, pero finalmente decíamos administración en Chile, dado la imposibilidad de definirlo por la actividad, se define, ¿verdad?, como una organización. Y esa definición es la que recoge el legislador en el artículo primero de la ley 18.575 en su inciso segundo, cuando nos dice la administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos, ¿se acuerdan? Incluidos Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Entonces, no, profe, no estaría definida de forma expresa porque usted decía que era un aspecto orgánico, no empezaba a decir son esto, pero no es nada como una definición como tal. Exactamente, sí, exactamente. A partir de esa definición nosotros podemos darnos cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no le da la calidad de persona jurídica de derecho público a la administración del Estado o a la administración pública, sino que nuestro ordenamiento jurídico, la administración del Estado o la administración pública, está constituida por un conjunto de organismos, está compuesta por un conjunto de sujetos, algunos dotados de personalidad jurídica propia y de patrimonio propio, algunos, y otros entes no personificados. O sea, tenemos algunos organismos que son descentralizados, que tienen personalidad jurídica propia, que tienen patrimonio propio, y muchos otros que son centralizados, es decir, no personificados, y que desde esa perspectiva actúan con la personalidad jurídica y el patrimonio del Fisco de Chile. ¿Se entiende? O sea, bajo la noción de administración pública o administración del Estado, lo que hacemos es, a diferencia de lo que ocurre en el derecho español, aludir a un conjunto de organismos de diversa naturaleza, algunos con personalidad jurídica y patrimonio propio, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales, las empresas públicas, y otros que no son personificados y que actúan con la personalidad jurídica y el patrimonio del Fisco de Chile, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, etc. ¿Ok? Ahora bien, para ir cerrando, un último punto. Dejábamos una pregunta pendiente delante, y fíjense ustedes que decíamos que el Código Civil entonces agrupaba a los organismos de la administración del Estado en estas categorías propias de su época, ¿cierto? Es decir, el Código Civil nos diría, mire, las personas jurídicas, o más bien los organismos de la administración son corporaciones de derecho público o fundaciones de derecho público. ¿Es ello coherente con la actual, diríamos, regulación orgánica? Ya la Constitución del 25, como nosotros lo veíamos en su minuto, ya la Constitución del 25 nos daba un mapa organizacional distinto. La Carta del 25 hablaba de administración pública, ¿se acuerdan? Administración pública, para hacer referencia a aquellos organismos fiscales, es decir, que actuaban con la personalidad jurídica y el patrimonio del Fisco de Chile, administración pública, instituciones semifiscales, que eran aquellos organismos que tenían personalidad jurídica y patrimonio propio y que desarrollaban una actividad cultural o social. Y en tercer lugar nos hablaba de empresas fiscales, que eran aquellos organismos descentralizados, es decir, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que desarrollaban una actividad comercial o empresarial. O sea, ya la Carta del 25 no utiliza la nomenclatura del Código Civil, utiliza otra nomenclatura: administración pública, instituciones semifiscales y empresas fiscales. En definitiva, fíjense ustedes entonces que la nomenclatura que nos da el Código Civil en los artículos, por ejemplo, 547, inciso segundo, es una nomenclatura añeja. Es decir, no está actualizado a la actual terminología que utilizamos en nuestro derecho público nacional. Se presenta como desfasada en el tiempo. Ya no resulta útil la denominación que el Código Civil efectúa. Y es más,
si bajo la Carta del 25 teníamos este mapa organizacional, empresas públicas, por ejemplo, perdón, administración pública, por ejemplo, ministerios, ¿verdad? Instituciones semifiscales, por ejemplo, esas cajas previsionales que existían antes de la reforma previsional que llevó a cabo la dictadura o el gobierno militar. La caja de empleados particulares, la caja de empleados, bueno, esas eran instituciones semifiscales. Y empresas fiscales, bueno, para hacer referencia, ¿verdad?, a las empresas, por ejemplo, Codelco. ¿Qué pasa con la Constitución actual? Ya sabemos que la Constitución actual, en el artículo 38, utiliza las voces administración del Estado y administración pública, ¿verdad?, como si fueran sinónimas. Así lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 86. ¿Y nos entrega algún mapa organizacional general? Sí, y lo hace en el artículo 65, inciso cuarto, número 2. Artículo 65, inciso cuarto, número 2 de la Constitución. Cuando nos habla de las materias de ley que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, nos dice: corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para, 2, crear nuevos servicios públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. Es decir, desde un punto de vista constitucional general, la administración pública o la administración del Estado, que es lo mismo, está compuesta, según la Carta del 80, por organismos fiscales, por organismos semifiscales, por organismos autónomos y por las empresas públicas. O sea, nuevamente, si ya la Carta del 25 había superado la nomenclatura utilizada por el Código Civil, ustedes comprenderán que hoy día, en la Carta del 80, en la Constitución actual, obviamente también aparece como añejo, como desfasado en el tiempo, esa conceptualización que nos da el Código Civil. Bueno, y así como recién dábamos ejemplo de de administración pública, de instituciones semifiscales y de empresas fiscales, que era la nomenclatura de la Carta del 25, bueno, expliquemos muy brevemente en qué consisten estos 4 tipos de organismos en los que se divide la administración del Estado en la Constitución vigente, y demos algunos ejemplos. Y ahí termino, ¿vale? Organismos fiscales. Cuando habla de organismos fiscales, se está refiriendo a organismos administrativos centralizados. Es decir, aquellos que no tienen personalidad jurídica propia, no tienen patrimonio propio, sino que actúan con la personalidad jurídica y el patrimonio del Fisco de Chile. Ejemplo, los ministerios. Ejemplo, Carabineros de Chile. Ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea. Son fiscales porque son centralizados. Y aquí es importante el artículo 3 de la Constitución, ¿eh? Recuerden que ahí están los modelos de organización administrativa, en el artículo 3. ¿A qué se refiere la Constitución actual cuando habla de organismos semifiscales? Se está refiriendo a organismos con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, asignados por ley, atribuidos por ley. Y ahí tenemos, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales, las empresas públicas. Y cuando se nos habla de organismos autónomos, se está refiriendo a ciertos organismos que pueden ser personificados o pueden no ser personificados, pero que la Constitución o la ley les reconoce algún grado de autonomía especial. Ejemplo, Banco Central es autónomo constitucionalmente.
y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Ejemplo, Contraloría General de la República. No tiene personalidad jurídica propia, ni tiene patrimonio propio, pero es autónomo constitucionalmente también, la Contraloría. Las universidades públicas, como la universidad en la que ustedes estudian, la Universidad de Talca, tiene una autonomía especial establecida en la ley. Y tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio. Finalmente, ¿y las empresas públicas a qué se refieren? Bueno, las empresas públicas, muchachos, se refiere a organismos descentralizados, es decir, que tienen personalidad jurídica propia, que tienen patrimonio propio atribuidos por ley. Ejemplo, pero que desarrollan una actividad empresarial. Obviamente, a diferencia de las instituciones o de los organismos semifiscales, acá las empresas públicas desarrollan una actividad económica, una actividad empresarial. Ejemplo, Codelco, Correos de Chile, Empresa de Ferrocarriles del Estado, FAMAE, Fábrica de Maestranzas del Estado, Banco Estado, empresas públicas. Y en el caso de las instituciones semifiscales, no sé si les di ejemplos. En las instituciones semifiscales les dije que tenían personalidad jurídica propia, patrimonio propio, ¿verdad?, asignados por ley. O sea, son descentralizadas. Pero no sé si les di profe, ejemplos. disculpe, ¿Sí? en los organismos semifiscales usted había mencionado a las empresas públicas igual, Ay, perdón, no, me como equivoqué yo. ejemplo. Sí, no, me equivoqué yo. Y Nada que dijo ver. municipalidades y gobiernos regionales. Sí, no. Nada que ver, muchachos. Excúsenme. Debe ser día viernes, el horario, todo. Ya, perdón. Ordenemos la idea, por favor, ¿ah? Ordenemos la idea para que para no llevarlos a un error. La Carta del 80 divide, distribuye, organiza a la administración en 4 categorías, ¿cierto? Organismos fiscales, organismos semifiscales, organismos autónomos y empresas públicas. Organismos fiscales, ya les dije, son aquellos que no tienen personalidad jurídica propia, no tienen patrimonio propio y actúan con la personalidad jurídica del Fisco de Chile. Ejemplo, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas. Las instituciones semifiscales son aquellas que tienen personalidad jurídica propia, tienen patrimonio propio atribuido por ley y desarrollan una actividad social o cultural. Ejemplo, nada que ver lo que les dije, por favor. Ejemplo, la CAPREDENA, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, CAPREDENA. DIPRECA, la Dirección Previsional de Carabineros, por ejemplo. ¿Vale? En tercer lugar, les dije organismos autónomos. Estos pueden ser personificados o no personificados, pero respecto de los cuales la ley o la Constitución les reconoce algún tipo de autonomía especial. Y ahí sí les dije, Contraloría General de la República, Banco Central, las mismas universidades públicas. Y en tercer lugar les estaba diciendo empresas públicas. Las empresas públicas son organismos administrativos con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio atribuido por ley, y que desarrollan una actividad comercial, industrial, empresarial. Ejemplo, Codelco, ejemplo, FAMAE, F, Correos de Chile, Banco Estado. ¿Sí? Profe, Javiera. entonces, las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿en cuál quedaron? Las municipalidades y los gobiernos regionales, yo les diría que son más bien órganos con algún grado de autonomía especial. Es decir, ambos, dicho sea de paso, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿ah? Ambos. Tanto los gobiernos regionales como las municipalidades tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, pero yo lo llevaría más bien al ámbito de los organismos autónomos, porque se les reconoce un grado de autonomía especial. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda o consulta antes de terminar? ¿No? Dejen por favor como
subtítulo, y me parece importante que lo veamos desde ya para aclarar este punto el próximo día jueves. Dejen como subtítulo Sistemas de organización administrativa. Sistemas de organización administrativa. Y el próximo jueves vamos a ver bien qué es la centralización, qué es la descentralización, descentralización que puede ser a su vez territorial o funcional, y vamos a ver qué es la desconcentración, desconcentración que también puede ser territorial o funcional. Les sugiero, les recomiendo que el jueves puedan conectarse a las 8:30, porque este tema tiende a confundir error. ¿Por qué? Porque hay organismos que son centralizados y a su vez son desconcentrados, ya sea territorial o funcionalmente, ¿ok? Y hay descentralizados, ya sea territorial o funcionalmente, que a su vez pueden ser desconcentrados territorial o funcionalmente. Entonces, es importante clarificar qué es la centralización, qué es la descentralización territorial, funcional, y qué es la desconcentración territorial y funcional a su vez. ¿Vale? Dejen eso como subtítulo y lo vamos a revisar el próximo día jueves tempranito para que logren captar con claridad estas diferencias. ¿Vale? Profe, ¿Alguna duda disculpe, con Camila? ¿cuál era el subtítulo? Sistema. Sistemas de organización administrativa. ¿Mm? Así Sistemas es. de organización. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Bien, que tengan un excelente fin de semana, descansen, lean, estudien, y nos volvemos a encontrar el jueves. Cuídense. Chao, chao, que estén bien. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Que esté bien. Cuídense. Chao, chao, gracias, igual.